Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a ver aquí en Teatro Crítico, muy bien acompañados hoy por, y se los paso a presentar directamente, Rubén Francos, ¿qué tal? Juan Vega, buenas, y Gustavo Bueno Sánchez. Bueno, primero, gracias a los tres por venir. Y verán, el libro que tengo en las manos, que todavía no voy a desvelar la portada, es uno de los libros que trata sobre el tema que vamos a tratar hoy, pero trata en una dirección. Se trata del libro de Bruno Cardeñosa, W de Wikileaks, emulando el título de esta película, V de Vendetta, la venganza contra las mentiras del poder. Tenemos que decir que en este caso la bibliografía la ha traído Rubén Francos, el mérito es completamente suyo. Y como Rubén, tú has traído el libro de Bruno Cardeñosa sobre Wikileaks, la pregunta es, ¿compartes el subtítulo? ¿Es realmente Wikileaks la web fundada por Julian Assange en el 2006 para filtrar noticias escabrosas y esas cosas que los grandes estados no quieren que sepamos, una venganza contra las mentiras del poder? Sí, bueno, habría que decir que el libro, por ejemplo, de Cardeñosa, pues, se incluye muy bien conforme él ha desarrollado otros libros. Por ejemplo, es uno de los partidarios de la teoría de la conspiración del 11S. Llega a decir incluso que quien se crea todas las cosas, la verdad oficial, digamos, o es un tonto, o es un ignorante, desconoce el asunto, o es un malintencionado, ¿no? En el caso de esto, él es partidario, digamos, se cree, es assangiano, digamos, al 100%, y todo Wikileaks. ¿Qué pasa? Yo como veo, de esta primera intervención, el tema de Wikileaks yo lo veo muy, es complicado entrar, es confuso, hay muchos más intereses de los que parece por detrás. Esta cosa, por ejemplo, que proclaman de la transparencia, la filosofía de la transparencia, que incluso decir, ese afán mezcla, por ejemplo, en la portada, por ejemplo, que es eso, como dijiste, es V de Wikileaks como V de Vendetta, ¿no? Que es, bueno, era un TVO, novela gráfica, dicen los cursis, y hicieron una película que es en clave anarquista, basándose en el personaje de Guy Fawkes, que en el siglo XVII quería volar al Parlamento inglés. Entonces, en Wikileaks, en apariencia, hay que ver si veraz o falaz, está el tema, en el fondo está el anarquismo, ¿no? Pretenden, y mezclado todo ello con un maniquismo de buenos y malos. Ellos pretenden atacar al poder y entonces, sobre todo, van dirigidos, y de hecho, después, que hablaremos después, porque los cables y los documentos, en principio eran según les llegaban, por orden cronológico, y después hacían precisamente una filtración, una selección, dando importancia a qué. Pero sobre todo, lo dice por ejemplo Assange, era Estados Unidos, él se declara antiamericano, antiestadounidense, porque lo considera, digamos, el cúmulo de los males. Entonces, en el caso de eso, Cardeñosa se sitúa en esa perspectiva, incluso deja abierta la posibilidad a más libros posteriores, que acaba con continuará. Y después, no sé si en esta primera intervención citar tan solo, hasta ahora en español y en España se han publicado 3 libros sobre el asunto. Precisamente el próximo martes llega a las librerías un cuarto que es de Daniel Stulin, que es también el que ha publicado libros sobre el Club Bilderberg, entonces que entra en todo esto de la cosa de la conspiración y demás. De eso, de que además ellos parten siempre de la transparencia, piden la transparencia, como si el tener más información, y digamos con mucha más información el ciudadano libre podrá optar, será eso, la mayor libertad, la democracia, etc. Bueno, pues estos 2 libros, simplemente en la primera intervención, este es uno que son 2 periodistas de The Guardian. Recordemos que Wikileaks vendió, o en fin, traspasó, digamos, al País, Le Monde, New York Times, The Guardian y Der Spiegel, el periódico alemán. Entonces estos son de parte de los de The Guardian que cuentan cómo fue la historia, ¿no? Y este otro, el tercero, es el segundo de a bordo de él, la mano derecha, que acabó mal, y vamos, lo firma en enero. Se salió de ahí por muchas broncas a la personalidad, aparte de Assange y del propio Don Sternberg, seudónimo Daniel Smith, son muy complicadas, y es el que ha fundado OpenLeaks, y entonces, bueno, aquí cuenta con todas las salvedades y toda la prudencia que hay que meter siempre en un relato biográfico. Y bueno, presentación sumaria de estos 2 libros. Juan. Sí, bueno, la verdad es que me impresiona la rapidez con la que hoy en día nos documentamos, y me congratulo de tener aquí ya estos libros, porque la verdad no
no tenía ni idea de que se habían publicado, pero sobre todo me llama la atención de momento uno de ellos, que me lo voy a comprar inmediatamente, que es el de los periodistas del Guardian, porque yo este fenómeno no lo puedo desligar en absoluto de otro fenómeno paralelo, como es la crisis de lo que los apóstoles de la red, de Internet, llaman los medios tradicionales. Es decir, concretamente la prensa y fundamentalmente la prensa escrita, como todo el mundo sabe, encuentra problemas tecnológicos de continuidad empresarial, el coste del papel, la caída de la publicidad, las transformaciones económicas que estamos viviendo, que algunos se empeñan en llamar crisis, la aparición de Google y los mecanismos publicitarios de Google, Facebook y demás, con costes que no tienen nada que ver los costes tradicionales de la publicidad, cosas que vemos fácilmente si cada uno mira un poco hacia su pueblo y los periódicos de su pueblo y reflexiona sobre cómo se financian. Entonces el presidente de la comunidad autónoma, el alcalde, me paga una página, todo eso que tenía sentido en los tiempos en los que la publicidad tenía unos precios que ahora son insostenibles cuando existe Google. En ese contexto de crisis del medio impreso tradicional y de la televisión tradicional es cuando para mí el personaje de Assange, y no entro en su historia, en su biografía, en esa confusa etapa antes de llegar al acuerdo con los grandes periódicos, porque seguro que hay de todo, es decir, será un aventurero confuso que ha pasado por todo tipo de circunstancias, pero en un momento dado tenía algo que regalar, algo que interesó nada menos que a los editores de un grupo de periódicos que actuaron como grupo consolidado, sin ir más lejos, hacían entre ellos en común un gran periódico que se regalaba en los aviones, que editaba el New York Times, el International Herald Tribune, es decir, el Spiegel, el País, Le Monde, el Guardian y el New York Times no trabajan juntos por casualidad, juntos trabajan en un entorno político concreto, es decir, el que podríamos situar en el ámbito del Partido Demócrata en los Estados Unidos o de los partidos socialdemócratas en Europa. Políticamente no son neutrales. Y un buen día aparece este Assange, insisto, con una historia confusa, que de repente tiene algo que vender. Tiene lo que se supone que es un montón de cables, nos dicen, nadie sabe dónde está la veracidad acreditada de toda esta documentación, y esta historia de la transparencia de Wikileaks, que ya de mano, el primer día se nos aparece totalmente confusa cuando nos enteramos de que estos grupos de periódicos asociados históricamente al International Herald Tribune van a empezar a publicar cables según la conveniencia de cada país, seleccionados de entre cientos de miles, por no se sabe cuántos miles de periodistas que, si eso fuera cierto, habrían tenido que trabajar haciendo la selección, o sea, primera evidente gran mentira, y eso en un momento en el que esos medios están en crisis abierta por su problema financiero y por un problema de credibilidad que también está lastrando gravemente el funcionamiento de los llamados medios tradicionales, aparece la figura de este personaje que entrega esa documentación que, desde el punto de vista de esa confusa ideología anarcoprogresista que sigue movilizando a grandes masas de jóvenes, recibe toda la credibilidad sin que este sector social aparentemente tan crítico se pare ni por un momento a pensar que pueden estar ante una monumental estafa. Porque si fuese transparente Wikileaks, ¿por qué no nos cuenta cuánto cobra del Guardian, del New York Times, del País? ¿O vamos a creer que el grupo de medios de comunicación más importante en la configuración y sostenimiento de gobiernos como el norteamericano o el español trabajan gratis et amore? Es decir, vamos a pensar que detrás de todo esto, hablando en plata, no hay pasta. Si Wikileaks pretendiese tener la menor credibilidad como fenómeno y no fuese una pura y dura monserga más para prolongar durante el tiempo, renovando la credibilidad de unos medios que la habían perdido, con una posibilidad más que evidente de estar fabricando información al servicio de determinados gobiernos y al servicio de determinados proyectos políticos, insisto, si fuese
una plataforma creíble, pues lógicamente, antes de ponerse a cuestionar la credibilidad de los gobiernos, nos aclararía la credibilidad del propio Wikileaks enseñándonos sus cuentas, porque si están claras, ¿por qué no las enseñan? Es decir, esa es la primera pregunta. Y segunda cuestión, y añadiendo a lo que dijo quien me precedió en el uso de la palabra, no son solo esos 5 periódicos. Yo seguí un poco el fenómeno, últimamente la verdad es que lo tengo un poco abandonado, porque incluso se puede decir que ha perdido protagonismo, pero la Novaya Gazeta, un periódico ruso de vinculaciones, bueno, como todo lo de Rusia, terribles, un periódico sueco y otros periódicos que si uno va mirando país por país, resulta que Wikileaks ya es una multinacional de provisión de contenidos para periódicos. Entonces, eso, ¿por qué es algo que está en la más absoluta opacidad? Mientras no se aclare eso, cualquier persona mínimamente crítica no se puede creer absolutamente nada que salga de ahí. Bueno, pues recapitulando un poco y para señalar o marcar un poco las fechas y los momentos del fenómeno Wikileaks. Wikileaks surge, como ya se dijo, en el año 2006, que es antes, digamos, que YouTube, por ejemplo. Sin embargo, tarda 5 años en llegar al 2010, que es el momento el año pasado en el cual salta, prácticamente Wikileaks es desconocido. Cuando la mayor parte del público se entera de que existe Wikileaks es en abril del año pasado, cuando publican el famoso vídeo de asesinato colateral, la famosa intervención de aquel helicóptero en Bagdad, pues que neutraliza pues a 8 o 9 personas, 2 de ellos periodistas de la agencia Reuters, y luego unos minutos después, cuando aparece una furgoneta a recogerles, pues también siguen disparando y quedan 2 niños heridos, etcétera, etcétera. Y precisamente es a través de YouTube donde se produce ese lanzamiento. Es decir, que la imagen no la ofrece la página de Wikileaks, sino que es YouTube. Lleva la versión corta de 17 minutos, lleva 11 millones de visitas en poco más de un año. La versión larga de más de media hora lleva 2 millones de visitas. Entonces, pero es YouTube el que sirve de soporte principal para ese vídeo. Posteriormente, unos meses después, ya comienzan a incorporar pues los miles y miles de documentos sobre Afganistán, luego los 400.000 documentos sobre Irak, que son documentos que no tienen ningún interés porque no hay quien los entienda, que dice que son notas ahí, notas de acciones en clave, y en el mes de noviembre es cuando ya alcanza el clímax global con el desvelamiento de esos 250.000 cables cruzados entre embajadas de los Estados Unidos del norte de América entre sí. Claro, curiosamente, poco después es cuando aparece el socio industrial o supuesto socio industrial de Julian Assange, que es el soldado Manning, que es al que se le acusa de todo. Es la fuente nutricia tanto del vídeo inicial de asesinato colateral y de todos los demás. Este es el único que está en la cárcel ahora, efectivamente, y con unas expectativas pues bastante crudas y con todos los movimientos de salvar al soldado Manning, etcétera, etcétera. Claro, lo sorprendente es cómo en estos 6 o 7 meses que han transcurrido desde el lanzamiento global a través de los 5 grandes periódicos, 2 en lengua inglesa, uno norteamericano, otro inglés, los restantes cubriendo las principales lenguas del planeta, claro, el alemán, el español y el francés, es decir, el italiano, el ruso inicialmente no se acordaron de ello, aunque luego pues fueron a rebufo. Pues ya efectivamente el fenómeno está un poco en España de capa caída, porque todos los días siguen publicando nuevos cables, pero ya nadie le hace caso. Pero sin embargo sí que es sorprendente. Y en buena medida, si nos animamos a hacer este programa, que parece que es fuera de contexto, pues es porque han aparecido recientemente 3 libros, que decir que ahora ya ha pasado a ser el fenómeno del libro, además con intereses conspiranoicos, biográficos, de vendetas, que hay de todo, pero
sin ir más lejos, por ejemplo, en las últimas elecciones de Perú, donde con Ollanta y Fujimori, pues ahí de repente comienzan de nuevo a aparecer cables de Wikileaks que va publicando El Comercio de Lima, y donde pues hay una voluntad pues de señalar como Ollanta pues no defendía los derechos humanos en su momento, otro lo desmiente, que se toman partido absolutamente, son conscientes los propios del Comercio, por ejemplo, de Perú, de que solo se les filtran algunos determinados documentos, pero ellos se encargan de ofrecerlos, y entonces se asiste pues, a un fenómeno poliédrico que se puede abordar desde muchas perspectivas, donde efectivamente la personalidad pues narcisista de Julian Assange pues seguramente es imprescindible para conocer el momento actual, las escisiones, cómo algunos de sus colegas han organizado cosas paralelas, y donde sí que nos podemos encontrar en una especie de inicio de una línea de ONGs, pues como lo que fue en los años 60, a principios de los 60, el inicio de las ONGs ecológicas o de las ONG en defensa de los derechos humanos, pues Amnistía Internacional o Greenpeace o cosas así, en el sentido de querer jugar con las posibilidades tecnológicas que hoy tenemos, que antes no había, de poder copiar cientos de miles de documentos a precio barato y rápidamente. Es decir, antes, aunque alguien tuviera acceso pues a los archivos secretos de cualquier cancillería o cualquier Ministerio de Asuntos Exteriores o cualquier servicio de información, materialmente era imposible copiar 250 millones de documentos, 250.000 documentos, y podías un microfilm, podías grabar unos documentos. No, ahora tenemos cantidad de documentos y además, al estar digitalizados, con facilidad para ser procesados mecánicamente. Es decir, eso es algo reciente. Y posibilidad de que sobre el papel haya un montón de empleados o de infieles, de funcionarios resentidos, de personas que tienen acceso a información sensible, pues pero que luego que pueden filtrarla y pueden hacerla llegar. De hecho, Assange empezó siendo un manitas en lo que es la encriptación de documentos. Su principal preocupación es lograr que lleguen documentos, que se filtren los documentos, que puedan llegar los documentos a sus manos sin que sean controlados, etcétera. Pero entonces, por una parte sí que habría una línea del inicio de un sector muy lucrativo, porque el propio Wikileaks reconoce que han recaudado pues más de $1,5 millones de dólares, cuando su presupuesto anual son $200.000, bueno, que algo más era, porque bueno, ahora que viajan menos, pues puede ser, pero vamos. Pero al margen de esa sería una lectura, como una nueva posibilidad de organizaciones no gubernamentales que han encontrado un filón que es no ya los derechos humanos ni la ecología, sino la información sensible, con los fines que sean. Claro, eso hasta el momento en el cual llegan al acuerdo, como decía Juan, con los 5 periódicos, y cuando empiezan entonces a convertirse en los proveedores de documentos. Y cuando, por supuesto, Julian Assange no es una persona que, aunque esté pasando las canutas judicialmente pues por el fundamentalismo talibán pues norteeuropeo, y pueda ver su pues libertad puesta en vilo, sin embargo, no es un enemigo número 1 del imperio realmente existente, porque si no ya hubiera desaparecido Julian Assange. Es decir, Julian Assange se hubiera molestado demasiado, ya no existiría, y Wikileaks no existiría. Con lo cual, inmediatamente, sin caer en conspiranoia, sin caer en ninguna historia, y al margen de la génesis del asunto y cómo se fuera surgiendo, yo creo que, de hecho, el principal beneficiado de la difusión de los últimos documentos, de los 250.000 documentos, que no hay que olvidar que son documentos no top secret, sino secret, quiere decir que los documentos top secret no tenía acceso el soldado Manning, son documentos que en realidad son bobadas, quiere decir, son las opiniones que los de una embajada transmiten al imperio, con lo cual son opiniones personales que sirven para remover mucho cotilleo, etcétera, pero que en realidad el principal beneficiario de esa difusión controlada son los Estados Unidos del Norte de América, es decir, es el propio imperio que se puede permitir el lujo de dar a conocer al mundo
o de permitir que se conozcan, aunque proteste, pero de permitir que se conozcan pues miles y miles de documentos que aseguran, por ejemplo, que todo el mundo sepa que estamos controlados, que Estados Unidos lo sabe todo. Que, evidentemente todas las cancillerías, todos los ministerios de Asuntos Exteriores, todas las embajadas envían sus informes a sus... Pero claro, ni tienen el interés, ni tienen los medios de difusión que puede tener. Hombre, otra cosa es que pudiera un día filtrarse los documentos en chino, pues de los negocios chinos comerciales que hacen por todo el mundo, pues está por ver, y aunque lo hicieran, irían a contrapelo y la realidad va por delante de estas cosas. Pero termino. Es sorprendente cómo, por ejemplo, la CIA, que desde que comenzó Internet no tuvo ningún inconveniente en hacer público por Internet, de hecho fue de lo primero que se puso el famoso libro del Estado del Mundo, el informe que la CIA tiene sobre todos los estados del mundo, con todos los detalles, conflictos internos, fuerzas emergentes, partidos políticos, ejército, líneas de teléfono, SIDA, o sea, todo lo que evidentemente eso es una información que antes de que se publicara en Internet por parte de la propia CIA, el libro de hechos del mundo que se llama, y que se va actualizando continuamente, eso era información que hace 20 años parecería información sensible, que sería dificilísima de conseguir. No, precisamente después de la caída de la Unión Soviética y del final de la Guerra Fría, por el triunfo efectivo y la hegemonía norteamericana frente a otros enemigos que van surgiendo, como puede ser China, pues ahí les interesa que se sepa, ojo, que lo tenemos controlado todo por aquí. Esta misma semana la CIA ha publicado también las 7.000 páginas no la CIA, el FBI creo que ha sido, las 7.000 páginas, no, la CIA lo ha publicado, las 7.000 páginas de los famosos papeles del Pentágono del Watergate, famoso de la época de Nixon. Pues se ha hecho una edición comentada, es decir, no hay... que es parecido a lo que sucedió cuando se desclasificó a finales de los 60, pues todo el inicio de la Guerra Fría, pues con toda la infiltración de Estados Unidos en las organizaciones europeas en defensa de la cultura, que estaban totalmente de apología a Estados Unidos contra las campañas de la Unión Soviética, etc. Bueno, eso fue un escándalo cuando se descubrió que aquellas revistas que se suponía que eran europeas y que no eran norteamericanas, pues de hecho estaban financiadas por los fondos de reptiles de la CIA y entonces hoy día toda esa información, todas aquellas cosas que están ampliamente estudiadas ya están públicamente en las páginas de la CIA, no hay ningún problema. Es decir, si los documentos de Wikileaks no están en las páginas oficiales de los Estados Unidos, de la CIA o de la Biblioteca del Congreso, donde les corresponda, pues es cuestión de tiempo o porque les interesa mantener este morbillo y este umbral de ocultación, de secreto desvelado, que sirve para ser utilizado y manipulado de una manera absoluta, como se ha visto, que en cada país, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso el asunto es mucho más complejo y mucho más vidrioso, y por supuesto que es evidente que los que estamos aquí en la mesa, pues no nos creemos la ingenuidad con la que muchos desde el principio se han tomado lo de Wikileaks como si fuera un aire fresco de libertad y una revolución informativa en el contexto global. De hecho, ha sido propuesto para Premio Nobel de la Paz, ¿no? Julian Assange. Bueno, pues ahora una pregunta ingenua. Una de las cosas que más se alaban y vale que la responda cualquiera de los tres o los tres, una de las cosas que más se alaban de Wikileaks es la cantidad y no la calidad. Es decir, se dice de Wikileaks constantemente que tiene más de 1 millón de documentos, sin hablar del contenido de esos documentos, que es lo realmente importante. ¿Wikileaks vale por su contenido o vale más por toda la operación mediática que ha acompañado a su líder, para muchos carismáticos, Julian Assange? Es decir, sin Julian Assange, ¿Wikileaks se mantendría como se mantiene hasta ahora? Hombre, eso está por ver. Es decir, dentro de esa personalidad, digamos, megalómana, irascible, muy peculiar, bueno, toda en su infancia, en fin, el apartado de Suecia, en fin, poniéndolo entre paréntesis, ¿verdad? Se puede mantener sin... Pues hay que ver, todo depende de él. Tenía
en fin, es el líder, precisamente que además dedicasteis el otro día en Teatro Crítico, eso de autoritario, totalitario, con la polémica de la Real Academia de Historia, pues a ver que se le definía como autoritario, ¿no? Las broncas que tenía y demás. Está por ver, lo que está claro eso, que incluso ellos, esa ideología, digamos, de la transparencia, de la libertad, de toda esa de la cantidad y la calidad, ellos, al menos, son ellos propios los que se lo creen, esa nematología, esa ideología, parten de ahí, de que realmente él está haciendo algo por la humanidad. Por eso son ideas sublimes, pero que están funcionando aquí, la idea de la humanidad, de que decir, en contra de los estados, es esto. Llevas el Casio que caracteriza a los miembros de Al Qaeda. No sé si has caído. ¿No? Sí, abundando en lo que dices precisamente, me gustaría insistir en la idea que planteaba Sharon en la pregunta, porque yo creo que ahí está la clave del asunto. Decía Gustavo, hablando de los años en los que esto empezó, y ahí yo creo que tenías un pequeño error en las fechas. Yo es que creo que YouTube es de comienzos del 2005, te lo digo porque yo, el Comentario TV empezamos en julio, y precisamente una de las razones de cuando empezábamos aquello es porque estaban produciéndose los primeros experimentos de servidores externos que aceptaban cargar vídeos. Cuando empecé a ver las acciones multiplicadas de los drones, los aviones sin piloto en Pakistán, en la frontera con Afganistán, en el año, me parece que ya 2007-2008, llegué a la convicción, y de ahí la importancia de lo del vídeo de los periodistas estos de Reuters, que fue lo que en gran medida lanzó a la fama a Assange, que esta historia de los aviones sin piloto, en realidad, de lo que se trataba es de impedir que los pilotos norteamericanos llevasen su camarita y estuviesen filmando y luego colgando en YouTube cómo mataban aquí afganos e iraquíes sin parar. En el momento en que tenemos un avión sin piloto se acabó YouTube. ¿A qué me refiero? Julián Assange, si no es verdad, habría que inventarlo, porque está si non è vero, è ben trovato. Es decir, fuere lo que fuere el personaje y se dedicase a lo que dedicase, a mí francamente es que no me interesa absolutamente nada. A mí lo que me importa es su irrupción en la historia de los medios de comunicación. En un momento dado en el que en Estados Unidos los inventores reales y los administradores de los nodos básicos que garantizan la continuidad y la infraestructura empresarial de Internet, hay un problema esencial, que es cómo se controla esto. Yo es una cosa que me vengo preguntando desde que empecé a tener una actividad intensa en la red. ¿Cómo lo van a hacer? Porque es evidente que de alguna manera la red siempre va a tener que estar controlada, como todo en el mundo. Y hubo un momento en el que, antes de que apareciese este maravilloso hallazgo de Wikileaks, vi muy claro que la solución era el aluvión cuantitativo que, por su pura condición de marea, impide que haya una selección cualitativa de la información que teóricamente podría ser totalmente libre en Internet, pero cuando lo llenamos de ruido, pues se acabó. De ahí esa vieja idea del mundo de la comunicación, del ruido y la redundancia, que en un momento dado yo personalmente lo vi muy claro cuál era el papel que jugaba este señor. Es decir, de un lado está el ruido, es decir, Internet llena de cables, eso es el gran hallazgo. A partir de ahí se acabó el blog, la información ciudadana, el periodismo ciudadano, la actividad periodística de la persona individual que accede a la información, tapada por una impresionante marea, por una impresionante riada, y luego viene la selección cualitativa. Ya lo hablábamos antes, el cómo, ¿no? El Der Spiegel, el New York Times, El País, son los que aportan la calidad.
los periodistas que trabajan para los empresarios que organizan esos mecanismos de control de la opinión y de la información son los que están tocados de la gracia porque tienen un contrato con un señor que tiene un periódico. Eso es todo, pero sin embargo eso siempre funcionó y en este caso este contrato se renueva en Internet. Como El País o el New York Times dan a la luz algunos de los papeles que nos interesan, esos papeles quedan cualificados y llevan la marca de la verdad. Y hombre, hay una cosa aquí que es realmente infantil. ¿Cómo es posible que, habiendo sido robados los cables en una determinada fecha histórica, siga apareciendo información posterior? Es totalmente infantil, yo creo. Es decir, lo que hablamos de Perú, pero es que ya cuando empezó el escándalo, sí, cuando Wikileaks se convirtió en escándalo por el supuesto robo de cables, estábamos con el conflicto de los misiles en Corea y por lo tanto en un momento de máxima tensión entre los Estados Unidos y China. Y curiosamente Wikileaks ya difundía información china sobre Corea del Norte. En aquel momento, ¿no? Y si uno hace un mero repaso a la información oportunista seleccionada, vuelvo a insistir, por no se sabe qué monstruoso equipo de miles de periodistas que tienen esa información de los cientos de miles de cables, para ir a encontrar, coño, mira, este cable es el que tiene que salir mañana, ¿no? Es todo tan infantil, tan primitivo, que lo que te asombra es cómo, pudiendo ver tú desde cualquier confín del mundo, con absoluta claridad, y poder hacer en un papel las 17 razones por las que esto es una monumental tomadura de pelo, que lo podemos hacer desde Oviedo, desde Tombuctú o desde cualquier remota ciudad china, el análisis. Sin embargo, tienes el orbe terrestre tragándose esta monumental camelo. Juan, pero es que esos miles de periodistas ya existen, que esos son los que llaman analistas de información, por ejemplo, de la CIA. Claro, claro. Es decir, esos 200... Se lo han hecho las redacciones de los periódicos. Efectivamente, claro. Esos 250 millones de documentos que mandan todas las embajadas no van al archivo de los Estados Unidos. Hay un montón, miles de analistas de esa información, de ideólogos, de think tanks, de lo que te dé la gana. Luego la redacción del New York Times está en la CIA. Totalmente. Bien, y entonces, bien. que encima, aparte de esa información, monitorean todas las cadenas de televisión, todos los periódicos, por supuesto, las conversaciones telefónicas, los correos electrónicos, es decir, la cantidad de entrada de información que tienen esos analistas es terrible. Pero ¿cuál es su drama? Que dicen, bueno, ¿y con todo esto qué hacemos si ni siquiera los políticos nos lo pueden leer porque es tantísimo? ¿No? Pues vamos a devolverlo, vamos a introducirnos. Entonces ahí en relación con la revolución que esto supone para el periodismo, los periodistas o los periódicos que durante muchos años pues practicaban una supuesta investigación, entre comillas, que en realidad es que servicios de información les pasaban lo que tenían que publicar. Que claro, el que siempre fue igual. Siempre fue igual. El que se crea que hay unos periodistas maravillosos que adivinan lo que está investigando un juzgado, no. A ti, sea el juez, sea la policía, sea el que corresponda, te ha filtrado, el político, o sea, sea el que sea en el momento determinado, te ha filtrado lo que quiere que pongas. Y a otro le va filtrando otro y te tiene amigo y hay un juego y eso es una historia que viene pues desde que se acuñó en la época de Bismarck pues el rótulo fondo de reptiles. Es decir, que el fondo de reptiles, que es un dinero que tienen los gobiernos para untar a la prensa. Y entonces se le unta a la prensa para que haga apologías o para que difunda noticias o información que interesan políticamente. Y entonces eso es algo que viene del 19, no nos hemos inventado nada. Ahora, ¿qué sucede ahora? Que ahora está Internet, ahora se ha producido una revolución, corre en peligro, como bien ha dicho Juan, pues el equilibrio adoctrinador de esos mediadores doctrinales que son los grandes medios de comunicación, y entonces los propios analistas del imperio han encontrado el camino para dar la doctrina ya machacada al pueblo, al cual le dicen, no, esta es nuestra interpretación, o esta es la interpretación que da, pero no te preocupes, tienes la Biblia ahí, tienes todo para que lo busques, que luego es mentira, porque luego quieres buscar entre los miles de documentos de Wikileaks en Internet, y o bien te falla la conexión de Suiza, te falla la otra, que de hecho no es factible, claro. No es factible. Es decir,
tienes que quedarte con lo que te viene masticadito, y además el que quisiera analizarlo pues tendría que ponerse a estudiar el contexto en un momento determinado, luego evidentemente pues unos comentarios de la embajada en Filipinas pues no te interesan mayormente, es algo que aparezca una cosa o la otra, etc. Entonces, no hay que olvidar, por otra parte, y en este sentido el movimiento de Wikileaks, y está muy bien la portada que han puesto aquí con lo de Anonymous, que el parecido que tiene un poco con todo este fenómeno también reciente pues de los indignados, etc. Es decir, en el sentido siguiente, Julian Assange es un procapitalista y fundamentalista democrático. Es decir, él declara textualmente, el Wikileaks está pensado para hacer el capitalismo más libre y más ético. O sea, ahí, según que entiendas por capitalismo libre y ético, claro, cuando luego quieren abrir gobiernos, pues es maravilloso. Quiere decir, el capitalismo es bueno, los gobiernos son malos. Hay que ir a un anarcocapitalismo global, ético y libre, o sea, que es ideología barata y de un idealismo absolutamente sonrojante, pero que son las categorías en la papilla con la cual se está alimentando, pues entre otros a todos esos cientos pues de indignados que son libres y que se sienten profundamente demócratas, etcétera, pero que están siendo peones, al margen de que en un momento determinado se pueda ir de las manos, o puedan causar grandes tensiones puntuales, o puedan obligar a reajustes en un momento determinado de los equilibrios existentes. Porque, claro, la famosa promesa que se le llenó la boca a Assange cuando estaban pues más persiguiéndole más, pues que era que iban a sacar, como ya se mencionó antes, la famosa información para desnudar el capitalismo internacional y los bancos, pues eso no se ha visto, que curiosamente es uno de los objetivos de los indignados, es ir contra los políticos, o sea, contra los gobiernos, diríamos, y contra la banca, con lo cual, y luego con unas ideas absolutamente ingenuas de suponer que no puede haber secretos de Estado, que tiene que haber una transparencia absoluta, etcétera, etcétera. ¿No? Es que ese es el ABC de la ingenuidad política, de la misma manera pues que Julian Assange no hace transparente la tarjeta de crédito que él utiliza, ni nos da el número de la cuenta donde tienen los millones que se donan por ahí, porque entre otras cosas, si Julian Assange publicara o hiciera transparencia sobre el número de su tarjeta de crédito, pues en segundos quedaría vaciada su tarjeta de crédito. Quiere decir que esos son los arcanos de Julian Assange, como hay los arcanos de una familia o los arcanos de institución. Se encima los anónimos y se la vaciarían. Se la vaciarían los anónimos. Sí. Publica el número de cuenta en el que se pueden hacer las donaciones. Eso es completamente público. Las filtraciones más relevantes en el año 2010, según la Wikipedia, que era lo que procedía citar aquí en este caso, son el vídeo del asesinato de periodistas que mencionó Juan en Bagdad en el 2007, los diarios de la guerra de Afganistán, los registros de la guerra de Irak, los papeles del Departamento de Estado y el famoso archivo, y lo voy a decir tal y como se escribe, insurance.aes256. Quiero decir, esto es otra de las cosas que alimenta la leyenda, ¿verdad? Es un archivo cifrado, que nadie sabe muy bien qué pinta ahí, nadie ha conseguido descifrarlo, y se supone que es para que en el caso de que los malvados gobiernos intenten boicotear a la web de Wikileaks o hacerle algún tipo de daño personal a Julian Assange, automáticamente se distribuirá en todo el mundo el código de descifrado y se saldrán cosas reveladoras ahí, pues no sé, el milagro de Fátima, lo desconozco, lo que pueda haber ahí. El secreto de Fátima. Exacto, desconozco que pueda haber ahí. Pero quiero que por favor comenten este tipo de cuestiones que afectan a Wikileaks, que es por lo que realmente la gente conoce a Wikileaks y que pasan por encima completamente de los asuntos importantes que habéis citado los tres, como el tema del dinero, el tema de la financiación, el tema del apoyo a los medios de comunicación. Claro, pero eso entra, por ejemplo, a la vez eso, las contradicciones que entran. Por ejemplo, eso, el hermetismo que tiene la cláusula esa, ese código, a la vez es unido a un cierto misticismo. Y, por ejemplo, la relación que decía Gustavo de siempre entre la política y el periodismo, ¿no? Que los juntan, pues ellos precisamente quieren hacer volar por los aires esa relación, que sea todo libre, transparente y tal,
cuando precisamente incurren, ellos dicen que es para hacerlo eso, para que llegue más fácil, sea más digerible para el gran público, firman o se lo ceden altruistamente a esos 5 periódicos que dijimos. Entonces, yo creo que ahí sí es importante, no es desdeñable, la personalidad del sujeto, es decir, esta cosa de bueno, a margen de la veracidad o no, pero que, en fin, un sujeto muy raro, paranoico, que le persiguen todo el día igual, de dar vueltas al sitio donde va y se pierde con un pésimo sentido de orientación. Entonces esta cosa de eso, sí, es un poco esa megalomanía de entrar en la historia, de si... Hay que recordar, la frivolidad, que Bruno Cardeñosa comenta aquí que es un hombre al que en los primeros años de su vida estuvieron echándole agua oxigenada en el pelo constantemente. Quiero decir, eso tiene que dañar de alguna manera. Y, pues, bueno, y daña todo, que cuando empezaron a investigar cosas, con la cienciología y demás, bueno, no tiene nada que ver con el asunto, pero bueno, una anécdota ilustrativa de la personalidad del sujeto, que metido en el trabajo, digamos, delante del ordenador 24 horas o 30 horas trabajando, y después dormido 2 o 3 horas, pues podía estarse eso, un día sin comer nada, y de repente estaba durmiendo, levantarse, y necesitaba ingerir cítricos, y se ponía a chupar limones uno tras otro. Entonces, o estaba en casa con 3 chaquetas y capucha y demás. Es decir, que esa cosa que habrá que ver, pero que eso que mencionas, pues entra, yo creo, se ajusta muy bien al patrón personal, digamos, a la personalidad desquiciada, si se quiere, del sujeto de Assange. Sí, lo que pasa es que este tipo de personalidades y su mitificación tienen una componente práctica en relación con ese mundo de la manipulación mediática que, como antes recordaba Gustavo, viene de bien lejos, porque se consiguen crear grandes masas de creyentes agresivos. Sí. Esto yo creo que es lo que es realmente interesante, ¿no? Yo, en el pequeño esfuerzo que suelo hacer de vez en cuando, hasta que te cansas, por meterle mano a algún fenómeno de estos y divulgarlo, por ejemplo, por las redes sociales, yo cada vez que he colgado algo sobre Assange he recibido unas ristras de insultos absolutamente increíbles, porque existe un tipo de personaje que yo no sé muy bien si va entre el estúpido, el creyente, el ideologizado, que es terriblemente radical dentro de su supuesta ideología neutralista, anarquista, respetuosa, libre, etcétera. Luego resulta que son personajes, eso, insisto, terriblemente agresivos. Sí, muy ideologizados en ese sentido. Sí. Claro, que hacen que cualquier debate sobre este tipo de cosas sea imposible mientras está de moda, digamos, mientras está de actualidad, y luego ya, cuando dejó de interesar, pues dejó de interesar. Y entonces se consigue que aquí nunca se pueda hablar de nada, ¿no? Pero bueno, esto es exactamente igual que lo de los ecologistas que viven de las empresas de basuras, que los políticos radicales que viven de denunciar cosas hasta que retiran las denuncias y entonces les dan un cargo. Es una dinámica muy habitual en nuestra sociedad, en la que hay una enorme conspiración contra, y esa sí que es real, contra el sentido común, contra el espíritu crítico y demás, ¿no? Entonces, basados en ese estado de cosas general, en esa tremenda confusión ideológica y en esa eclosión de todo tipo de creencias extrañas, te encuentras con que yo espero que esto sea un fenómeno pasajero y que algún día acabemos por enterarnos de lo que a mí realmente me importa, que es cuánto cobró este tío por estos contratos que firmó con estos medios de comunicación, porque al final, insisto, realmente es lo único que me importa dentro de lo que es la historia de los medios de comunicación y la evolución de la prensa como mecanismo de control de la información. Y si esto fracasa, que yo creo que ya está fracasando, pues vuelve a surgir realmente con toda su fuerza la pregunta: ¿cómo se va a controlar la red? Porque, y ahí es donde iba al principio de lo que planteaba antes, ¿no? Esto nació cuando teníamos ahí a YouTube combatido desde los aviones sin piloto para que no se filmasen bombardeos. Facebook
y Twitter como mecanismos para distribuir la información a toda velocidad, los blogs, para que la gente pueda colgar esa información con herramientas tremendamente sencillas, y entonces anegamos la red de porquería para que ahí, en medio de esa corriente, no destaque nada. Si esto se desmorona, ¿qué van a inventar? Porque se está desmoronando, y ahí sí que me parece interesante analizar qué viene ahora. Vamos a ver, yo creo que, como bien tú dijiste antes, que si Assange no existiera, habría que haberlo inventado. Hoy día, cuando, por ejemplo, el ejemplo que decíamos antes reciente, El Comercio de Lima, el periódico, te dice, nos han llegado unos documentos, tal, pero dice, pero nos faltan otros, no ha llegado nada de la época de tal. Y dice, claro, es evidente que no es Julian Assange el que ha filtrado esos documentos. Es decir, porque Julian Assange de la vida interna de Perú y de lo que interesa en un contexto de una disputa electoral muy potente y además muy definitiva, etcétera, quienes tampoco son los periodistas del comercio, en ese caso, del comercio de Perú, porque los otros medios sí que han procurado ellos presentarse como que sus periodistas eran los que estaban preparando la información. Claro, con lo cual, el grado de incorporación al sistema de Wikileaks y de Assange es magnífico. Han hecho además una cosa muy bien, que es personalizar todo en él. Todas las páginas son con su foto, crear toda la leyenda en torno a su persona, con lo cual, en el momento en que él interese pues que desaparezca, desaparece, y aquí paz y después gloria. Se lo comen los tiburones. Por eso. O en una orgía, ya lo prepararán de una manera hermosa. No den ideas, vamos a dejarlo así. Y entonces, seguramente aquí, como tampoco... si fuéramos conspiranoicos, defenderíamos que... no lo somos. No lo somos en absoluto, defenderíamos que había un plan malvado, pues que lo habrían urdido en alguna sobremesa del Club Bilderberg y que habrían dicho, esto va a ir por aquí y tal y cual. No, es decir, hay una realidad muy compleja, con grupos enfrentados entre sí, con estados enfrentados entre sí, dentro de los estados, con grupos, con empresas enfrentados entre sí a muerte, además en competencia darwiniana unos contra otros, donde el hecho de que surja una empresa u otra supone que otras tienen que cerrar, etcétera, etcétera. Y entonces, en este contexto, una de las resultantes, con lo cual, digamos, hay cosas que no están previstas, que surgen, que luego se apoyan. Hombre, evidentemente todo el mundo sabe que Google, si pudo alcanzar el tamaño que alcanzó, pues frente a otros buscadores que dependían de empresas, etcétera, pues fue porque lo estaban moviendo dos chavalitos, pero de repente tuvieron un apoyo ingente del propio gobierno norteamericano porque les interesaba controlar todas las webs. Y entonces, quien permitió que creciera Google fueron pues los mismos intereses del imperio, que lanzaron Google. Luego ya va solo. Y luego, evidentemente, que Assange no es un agente de la CIA en absoluto. Que al revés, sale más barato si funciona solo. Incluso, servicio externalizado. Sí, pero además en subvención. Que incluso hay tantos capullos que le mandan donaciones que va solo. Simplemente hay que controlar lo que hay que controlar. Y entonces, en esa anarquía efectiva de funcionamiento, van surgiendo resultantes peligrosas desde el punto de vista ideológico, pero donde muchos de los grandes ideólogos, que ya son viejecitos, que digamos, pues las viejas glorias que están retiradas, claro, se están asustando de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque Internet, que hace 15 años era un medio que permitía discusiones rompiéndote barreras, frenos, es decir, que los frenos que podía haber en los consejos de redacción de revistas, etcétera, desaparecían, es decir, todo el mundo podía publicar y discutir. Hubo una época dorada de discusiones por correo electrónico, de foros, etcétera. Claro, eso se ha ido relajando, donde hoy día ya la mayor parte de los jóvenes no leen libros, no leen artículos, como mucho dedican horas y horas a comentar cositas en Facebook, y ya el límite ya son los 140 caracteres de Twitter. Es decir, donde ahí prácticamente ya solo se puede decir soy partidario y no soy partidario, hola. Estupendo, no, sí,
me gusta, no me gusta. Es decir, ya cualquier argumentación un poco abstracta, un poco compleja, donde haya 4 variables, que ya no cabe. En un tuiteo no cabe argumentar. Simplemente un fanatismo, que es el que estamos viviendo, de estar a favor o en contra. Entonces tú te metes con Assange y eres un fascista o estás al servicio del sistema, del imperio, del capitalismo global, de no sé qué, todo lo que tú quieras. Claro, cuando en realidad lo que está sucediendo es que están manejando una cantidad de información que en realidad, ¿qué más da que haya tantos documentos? Pero si documentos desclasificados tienes por millones en todos los servicios, en todos los archivos de los estados, y que nadie va a mirarlos. Quiere decir que, porque como hay cantidad de información por exhumar, pues de manuscritos de teología del siglo XVII o XVIII, pues que ahí están olvidados de la risa, porque a ver, ¿quién es el que se pone a transcribir eso o a traducir del latín, como algunas cosas hacemos nosotros? Bueno, pues ahí está, sí, cualquiera lo puede ver, pero cuanto más, bueno, lo que se decía siempre en España, el mejor modo de guardar un secreto es publicarlo en un libro, y ahí no lo lee nadie ya y se acabó. Que si, dicho de otra manera, si toda la información de la prensa estuviera presente en un momento determinado para hacer la contracampaña, pues lo de tirar de hemeroteca, cada vez se va pudiendo más porque hay más información. Claro, pero ¿qué sucede? Que lo que cada vez estamos más flojos es de categorías de análisis, no son los periodistas las que las pueden aportar, porque los periodistas sí que son correas de transmisión de los intereses de los grupos que les pagan, y cada vez menos, porque cada vez hacen falta menos periodistas, y entonces seguramente sí que estamos ante una situación pues terrible, de una apariencia, de una cantidad de información libremente y democráticamente dispuesta al alcance de cualquiera, que cualquiera puede leer en Google hoy millones de libros que están en Google Libros, gratis, sin derechos, que todas las discusiones de derechos de autor tal son todo bobadas, que paguen derechos de autor los que quieran escuchar la última canción que ha sacado el grupo de moda, pues que se empapice a pagar. Ahora sí, si tienes todo lo que sea 50 años anteriores ya estás libre de derechos, si tienes para leer, no, te pones a leer y te mueres antes de haber llegado a un porcentaje mínimo. ¿Qué sucede? Que eso está ahí. ¿Qué pasa? Que nadie lo lee. Que nadie lo lee, y que cada vez hay menos categorías para entenderlo, con lo cual cada vez somos más torpes. ¿Y quiénes sacan ventaja aquí? Quienes tienen una concepción del mundo mucho más simple. Por una parte, pues quienes tienen solo un libro, como puede ser el Corán, ¿para qué quieren más? Ya tengo el Corán y ya soy talibán del Corán y ya con eso me basta, ¿no? Y ya rezo 5 veces al día y lo veo claro. O quienes tienen una complejidad más grande, como son los chinos, claro, donde no hay que olvidar que el Partido Comunista de China pues tiene más de 60 millones de militantes que tienen que ser invitados, cooptados y aceptados, es decir, que no es apuntarte a un partido, es gente que tiene una mínima formación, con lo cual sí que están en condiciones de hacer lo que les dé la gana a medio plazo sobre unos restos de un capitalismo decadente que está viviendo de ideologías del siglo XIX, cuando no del siglo XVIII, totalmente pasadas de moda, que no se ajustan a la realidad crítica de nuestro tiempo, y donde, digamos, Occidente está quedando desarbolado ideológicamente para enfrentarse a lo que nos viene. ¿Eso que es el 4% de los chinos? Sí, pues sí. Un porcentaje... O sea, que el 4% de los chinos están afiliados al Partido Comunista. 4%, sí, 4%, sí, 60 millones. 5%. Que es una cifra muy respetable. En tantos por ciento puede ser... Es para pensárselo, porque evidentemente la Iglesia Católica nunca llegó a eso. Nunca llegó a eso, no. Y hoy día, pues fíjate, en España, que sí, que que también tienen ellos una Iglesia Católica propia. Sí, claro. El partido que más militantes tiene en España, que es el PP, tiene del orden de 500.000 o 600.000 militantes, pero bueno, de aquella manera. Es decir, no se apunta, el que se apunta, y el PSOE tiene 200.000, y tampoco te apuntas. Eso sí que es una iglesia, el Partido Comunista Chino. Sí, pero el Partido Comunista Chino es una iglesia formada y que tendrá todas sus dificultades, pero que ahí están preparados pues para expandirse, como lo están expandiendo por todo el mundo, ¿no? Para coger el relevo, de todas estas cosas. Y entonces, Wikileaks seguramente pues es uno de esos productos de una situación de descomposición absoluta, que en absoluto quiero decir con esto que sea una situación final y terminal, no, al revés. Bueno, seguramente se necesita tendrá que haber reactivos y alguien se dará cuenta. Se necesita un nivel de descomposición intelectual muy grande
como para que haya un nivel de penetración como verdad de semejante patraña en las sociedades occidentales. Claro, sobre eso les iba a preguntar, sobre ese nivel de descomposición. ¿Hemos llegado o podemos caer más bajo? Siempre se puede caer más bajo. Pero yo creo que es eso, la papilla, el simplismo ideológico que está latente, pues por ejemplo, en lo del el movimiento Indignados, 15M, que al margen de que algunas propuestas pudieran ser viables, lo que está latente es eso, una mezcla, el simplismo total, de buenos y malos, de carecer de categorías políticas a la hora de analizar eso, de poder ser viable, que de siempre que ellos se critican, es el berrinche del niño o adolescente. ¿Qué propone? Siempre que, por ejemplo, dice Gustavo en el caso de China, pues siempre, sea lo que sea, la alternativa. ¿Qué propones? ¿Cuál es la solución? Porque si no, el otro se queda pues en llanto. Yo es que me encantan las decadencias. Bueno, pues una perversión como otra cualquiera. Y bueno, pues comparto, por cierto, con tu padre, obviamente, el interés que es una constante en el pensamiento occidental por la decadencia de las decadencias, la del Imperio Romano, ¿no? Que es obviamente estéticamente, históricamente, filosóficamente, desde todos los puntos de vista, sin duda es uno de los fenómenos más apasionantes de nuestra cultura. Y a mí siempre me interesó mucho desde el punto de vista estético. Es decir, hay un momento entre Séneca, pongamos, hitos intelectuales mejor que emperadores, ¿no? Pero entre Séneca y Septimio Severo hay un lapso temporal realmente corto y, sin embargo, si uno se busca, por ejemplo, elementos de las reliquias artísticas de la Roma de la época de Séneca y elementos procedentes de las reliquias artísticas de la época de Septimio Severo, pues que podría ir entre algún grupo escultórico, podríamos hacerlo con diapositivas, ¿no? Desde alguno de los grandes grupos escultóricos de la época de Nerón a la época de Severo, pues qué sé yo, la tetrarquía, este famoso grupo de los 4 emperadores que está en una esquina de San Marcos de Venecia, y se ve la diferencia entre la cultura clásica y el medievo ya, ahí perfectamente prefigurados en lo que son iconos de relevancia estética para nuestra historia. Es decir, el salto intelectual que se tiene que haber producido para pasar de Séneca a Septimio Severo es el de un literal encogimiento de la capacidad intelectual y cerebral, incluso de los ciudadanos romanos, ¿no? Estas cosas pasan, es decir, las decadencias se producen, y cuando uno es capaz de ver, y a lo largo de nuestras vidas, pues voy a poner por ejemplo la de Gustavo y la mía, ¿no? Que ya tenemos una cierta edad, los fenómenos intelectuales que vivimos en nuestros 18 años, en la agitación que podía haber en la Europa de la Revolución del 68 y la Spanish Revolution, esta de la que hablan ahora, es que se percibe perfectamente la evolución desde un nivel de complejidad intelectual hacia un nivel ya de una estupidez palmaria. Pero no porque esa es la confusión que se produce en las discusiones con esta gente. Si ahí hay una gente maravillosa y estupenda, que creen, claro que creen, y son fabulosos, es una gente magnífica, adorable, pero yo lo que voy es a los contenidos de sus debates. Y los contenidos de sus debates, ellos no son conscientes de que son 4 generalidades y 4 simplezas, y además es que es una discusión imposible de mantener porque no hay herramientas, porque no han leído lo suficiente, no hay nada que hacer. Bueno, pues Juan, nos quedan nada, unos pocos minutos, pero te lo voy a preguntar a ti porque tú lo has puesto encima de la mesa. Hablando de decadencias, damos por supuesto que Wikileaks está en decadencia por la decadencia, por decirlo así, y que Wikileaks no va a durar. Tú antes decías, hay que analizar qué va a venir luego. ¿Tú qué crees que puede venir? Pues nos podemos inventar otros 15 soldados Manning. Así de sencillo, es decir, aparece aquí, allá y en el otro lado otros 15 homosexuales o no homosexuales o zoofílicos o lo que quieras, es una historia que se montan, que se organizan, un personaje que al final quién sabe realmente quién es, si existe, si no existe, cuál es su papel en la vida, que empiezan a mandarle documentación a Assange se la manda a la CIA la organiza, si es que realmente el paso existe y no se la inventan directamente en la CIA, y de la CIA le llega al New York Times lo que tienen, la portada del día
siguiente. Ya está. Esto es el periodismo de nuestros días. Bueno, pues decadente. Terrible, ¿eh? Ahora, cuela. El problema no es el periodismo, el problema es la sociedad. Es decir, si la gente ve eso y se lo cree, es que estamos acabados. Bueno, pues avisados están. Bueno, Gustavo. Sí, no, yo 2 minutos. No, como hemos hablado de China, quería recomendar a quienes nos vean uno de los programas de un programa hermano de Teatro Crítico, que es Plaza de Armas .tv. Entonces, en Plaza de Armas, hace unos meses, entrevistó Ismael Carballo al traductor de Bueno al chino, que es una persona que no tiene 30 años y que, sorprendentemente, acaba de terminar, bueno, terminó ya en el mes de abril, la traducción del libro España no es un mito, que van a publicar en chino inminentemente. Ya entregó la traducción en abril. Pues es sorprendente. Y eso fue un interés por parte de China de traducir, están traduciendo libros que son significativos de las teorías filosófico-políticas recientes de los principales estados de la Tierra. Claro, viendo la entrevista con ese traductor al chino, vemos que habla un español perfecto, que estaba en México, vemos lo que es el potencial de un imperio emergente, como es el imperio del centro, el que tiene su centro en Pekín y no en Washington, que están absorbiendo absolutamente todo lo que existe en la cultura, en la civilización occidental, que es la única que existe, también la de ellos, van de traje, no van de kimono, y entonces están absorbiendo cosa que no se hace aquí. Aquí estamos recibiendo por Wikileaks la papilla diluida de lo que ya los agentes del imperio en sus embajadas han ido contando que se dice, simplemente para intentar mantener un poco... yo creo que es una diferencia significativa totalmente, y en ese sentido la crisis del sistema de comunicación, de periódicos, de televisión, con Wikileaks, marca un momento que no podemos saber lo que va a suceder, pero que efectivamente es un momento de inflexión, ¿no? Pues quedan avisados con Wikileaks, y voy a terminar dándoles las gracias, por supuesto, y haciéndole una pequeña corrección a Gustavo, si me permiten. No es cierto que los jóvenes no lean, porque tenemos aquí a Rubén Francos, que se ha leído 3 libros en menos de 24 horas. O sea que Rubén Francos ya lee más que probablemente, pues todo, bueno, iba a decir una impertinencia mejor. Que confirma la regla. Así que bueno, gracias por venir a los 3, gracias a ustedes, y nos vemos en el próximo programa aquí en Teatro Crítico.